Teóricamente, a partir del miércoles hay que empezar a deportar lo que no se regularizaron. Hay que sellar la frontera. Este país se hizo sobre las manos de los dominicanos. Pendejo. A mí me pueden deportar por mi color de piel. No, a mí pero no me un pueden deportar tribunal- aquí en mi país. Ah, A mí no se me puede deportar a mi país. Esa luna, esa agua que cae, cae para todo. Yo soy Paco de Onís, soy productor de cine documental y estoy con una organización que se llama Skylight y tengo el gusto de estar aquí con mi buena amiga Michelle Stevenson, una gran cineasta que nos conocemos hace muchos años y acabo de conocer a Elena Lorac, que me impresionó mucho en la película Elena, que también acabo de ver y realmente me impresionó. Es una película importante, sobre todo con los temas que tocan tanto en las situaciones que estamos viviendo hoy en muchas partes del mundo y en particular yo diría que el pueblo haitiano está sufriendo mucho en estos días con sus migraciones por Latinoamérica y no sé, antes de entrar en todo eso, yo quisiera saber, ustedes dos, Elena y Michelle, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo comenzó este proceso? Bueno, para mí, Elena fue una de las primeras personas que yo conocí en mi primer viaje para República Dominicana haciendo la investigación sobre lo que se estaba pasando con la cuestión de apatria contra los dominicanos de ascendencia haitiana. Yo en 2013, en septiembre de 2013, la sentencia, lo que llaman la sentencia aconteció, donde la Corte Suprema de República Dominicana ya desnacionalizó 2,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana. Y yo, siendo de raíces haitianas y siendo cineasta, persona interesada en el trabajo de justicia racial y de justicia social, pensé que era tiempo para mí de regresar a la isla. Yo estaba después del terremoto en Haití, trabajando, haciendo cortometrajes, donde la colaboración entre dominicanos y haitianos hacían parte de las historias que yo hice. Entonces, cuando la sentencia aconteció, yo me comuniqué con unas personas que conocí desde el terremoto y ellos me presentaron a la organización que se llama Reconocido y la lidera de Reconocido, que es una organización de dominicanos de ascendencia haitiana. Elena puede hablar más sobre esa organización. Me encontré con la lídera en aquel tiempo, Ana María Belique, que me dijo, yo tenía que conocer a Elena, hablar con ella como alguien que es militante en el movimiento, pero también que estaba en situación de apatria en aquel tiempo. Entonces conocí a Elena y nos conocimos, ella abrió su vida a mí, conocí a su familia y al trabajo que estaba haciendo y nos conocí así. No sé si quiere acrecentar un poco, Elena, sobre su trabajo y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, Paco, por esta invitación también, ¿no? De conocer un parte de mí ahora y también de ver a Elena, ¿no? Como decía Michelle, es parte de lo que es nuestro día a día. Mi nombre es Elena Lorax y soy aquí nacida en República Dominicana de padres migrantes haitianos y actualmente soy la coordinadora nacional del movimiento Reconocido,
como decía Michelle, Reconocido es un movimiento que surge a raíz de las políticas de desnacionalización implementadas por el Estado a inicio del 2007, las cuales fueron resoluciones que fueron suspendiendo nuestras vidas, tanto de las personas que ya tenían cédula de identidad y acta de nacimiento, y no podíamos ejercer nuestros derechos fundamentales, sociales, políticos. Y esto pues nos suspendía la vida totalmente. Y bueno, entonces desde las organizaciones como movimiento, lo que trabajamos más la incidencia a nivel político, un poco para sensibilizar y concientizar y también permitir que el Estado pueda cambiar sus políticas. Y aparte de eso, también llevamos todo lo que es en un espacio de formación y reflexión, es donde ahí también conocí a Michelle en una de nuestras reuniones de núcleos, donde debatíamos temas sobre la situación que estaba presentando en el país, ¿no? Y bueno, desde ese entonces ella nos presentó el proyecto, un poco también desde el 2014 creo que fue, o sea, ha sido mucho tiempo, ¿no? Y bueno, desde ahí ella se mantuvo en contacto, en comunicación y un poco también para ir conociendo nuestras realidades y el día a día que presentamos. Gracias. Y una cosa muy interesante en la película y que fue un poco sorpresa para mí es que el logro, ¿no? De que conseguiste al fin, bueno, de pronto no debo decir nada, pero me interesa mucho la lucha, ¿no? Que ustedes tienen ahí y también para las personas que no tienen documentos, tienen el riesgo de deportación. ¿Cómo, no sé, cómo encuentra el coraje para hacer eso? Porque sabiendo que podrían ser deportadas, ¿no? En cualquier momento, antes de tener documentos, si no tienes documentos. Sí, es una situación difícil que vivimos día a día y aún ahora, aunque la documentación es un fin para uno poder tener como ese derecho garantizado y poder disfrutar de los derechos fundamentales. Sin embargo, por la situación y la realidad, como comentaba Michelle, que vive la República Dominicana y Haití históricamente, o sea, mi color de piel, mi figura, mi fenotipo, pues me pone en riesgo y en blanco también de ser deportada, aún teniendo una cédula de identidad. Sin embargo, lo que nos permite es que, bueno, si en cualquier momento pudiera darse el caso, bueno, hay como una documentación, puede haber ese diálogo, pero no deja de ser como ese logro de que, bueno, tú estás excepto de esto. Porque, como decía, yo soy parte de esa isla, ¿no? Que comparte los dos países. Sin embargo, tanto República Dominicana y Haití mantienen también todo es una situación, una problemática histórica, ideológica, que va manteniendo también todo ese rechazo y el racismo hacia la población migrante haitiana y por ende sus hijos. Y es por eso que hoy en día nos encontramos en esta situación. Y la situación de la deportación, y aún ahora en estos momentos que se están dando esos riesgos, es muy difícil, nos pone, somos muy vulnerables a ser deportados, aún teniendo una documentación. Pues sí, y Michelle, este tema de apátrida, que es un tema obviamente que te interesa muchísimo, hiciste otra película sobre ese tema. ¿Cómo te metiste a ese tema? ¿Cómo te interesaste en hacer películas contando esas historias? Tu micrófono. Disculpe. No. Bueno, ese asunto entre dominicanos y haitianos, yo he crecido oyendo esa parte, la parte de conflicto y también la parte de colaboración, porque tenemos una relación que es complicada. Tengo familiares que viven en República Dominicana y compartimos música similares, pero siempre he crecido también sabiendo que hay esa tensión racial de color que existe.
Entonces, y hasta cuando yo estaba estudiando derecho, yo sabía también del trabajo que se estaba haciendo y de la explotación que se estaba aconteciendo en los batallas, en las comunidades de azúcar y de caña. Y entonces, y sabía que había hasta una colaboración entre los gobiernos haitianos y dominicanos para esta explotación. Entonces, cuando oí lo que aconteció con la Corte Suprema, dos cosas yo me sentí casi como haitiana afectada de una manera y también como migrante yo en América del Norte, sabiendo también lo que nuestras comunidades han sufrido también en los Estados Unidos, en Canadá, en otras partes también de discriminación. Entonces sentí como un sentimiento de solidaridad y personal también. Y entonces eso me atrayó de ir para allá. Y también fue para mí también una oportunidad de recomunicar, de reconectar con la isla. Como una persona de la diáspora que nunca he vivido mucho tiempo ahí, pero tengo unas conexiones culturales y de familia muy fuertes. Entonces fue una oportunidad así también. Y como cineasta también, yo pensé que era importante aportar tal vez esa perspectiva de diáspora para contar esa historia y también ver cómo se hace esas conexiones que República Dominicana no es única en esas actitudes estatuales. Y sabemos que hemos vivido eso también aquí en los Estados Unidos con el último régimen de gobierno que estaba practicando muchas cosas muy similares con lo que ha vivido los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana con el Estado dominicano. Entonces, para mí fue algo casi lógico de ir y pasar un tiempo allá. Sí, sí, y es un tema realmente, es como una metáfora, ¿no? De lo que está pasando en tantas partes del mundo. Esta situación de las migraciones que son forzadas por violencia política o por cambio climático o otras razones económicas, ¿no? Razones de violencia. Y entonces hay millones de personas ahora en el mundo cruzando fronteras que son fronteras artificiales en realidad o fronteras políticas que se hicieron cuando se crearon estas naciones, que no hace tanto. Y ahora hay millones de personas apátridas en tantas partes del mundo. Entonces, y sí, yo creo que la película realmente te hace pensar en eso, ¿no? Y ves un ejemplo a través de la historia, de tu historia, Elena, se ve, eso toca en todo eso, pero de una manera muy humana, ¿no? Se ve la parte sumamente humana de lo que significan estas políticas de Estado. Entonces, les felicito por haber sacado esa película que tiene, mira, han pasado todos estos años y todavía está súper relevante, igual que cuando se hizo, ¿no? Así que eso me impresionó mucho. Yo quiero, sí, por quería favor. decir algo como haitiana, Ajá, conociendo un poco la historia de Haití y lo que se está pasando. Hay esa parte racial también cuando hablamos de nuestro hemisferio y de la herencia colonial de esclavitud, de genocidio contra las poblaciones indígenas, que todo como hay una expresión donde yo creo que esa diáspora haitiana que estamos viendo, no solamente en República Dominicana, en América del Sur, hasta México, hasta la frontera americana, hay una cuestión racial ahí que es muy importante, que hay una discriminación que se está haciendo específicamente al nivel racial, donde la supremacía blanca está en tensión con esas migraciones. Y yo quiero también contar que todo ese hemisferio debe algo a Haití, históricamente, que esa revolución que
que hubo lugar en 1804, donde fue la primera liberación de personas en estado de esclavitud, tuvo una repercusión a través del hemisferio. Hasta la independencia por Bolívar de América del Sur fue con la ayuda de Haití. Y nosotros no sabemos eso, no sabemos esa historia. Entonces, esa diáspora que estamos viendo es que nos debemos hasta la libertad que podemos tener ahora, lo que es por parte del ideal que fue Haití y el desafío que puso contra el resto del hemisferio por su existencia propia. Y donde con República Dominicana es una tensión, porque República Dominicana tiene una parte que da sobre la blanquitud, sobre querer ser más blanco. Entonces, creo que hay algo en ese hemisferio que es muy importante de notar, donde Haití tiene un papel muy específico históricamente que no damos suficiente espacio para poder problematizar y hablar de eso. No sé, Elena, ¿qué piensas? Wow, ¿verdad? Y también parte de nuestra existencia y como movimiento, surgimos también, como le decía, por todo el tema de una documentación. Se nos negó la nacionalidad. Sin embargo, a raíz de esto, pues nos ha permitido también ir más allá de solamente reclamar una identidad, sino también al reconocimiento de quiénes son nuestros padres, de dónde provienen. Como decía Michelle, es una situación que por más que somos hijos de padres haitianos nacidos en la República Dominicana, hasta no involucrarme en todos los movimientos, el movimiento social, no sabía sobre este aporte que hizo Haití en libertar a las personas esclavizadas, en ser el primer país, ¿no? en aportar esa libertad a los negros que fueron esclavizados y traídos hacia una isla donde hoy en día mira cuántas consecuencias traen, ¿no? Y eso da también cuando los países no reconocen esa potencia, esa libertad que hoy en día somos nosotras que tenemos que ponerle en alto como descendientes, como de sangres de africanos que estamos aquí, que seguimos luchando en contra de que siga prevaleciendo esa esclavitud moderna. Por eso también agradezco a Michelle por el tema, de verdad, cuando salió. O sea, como que uno vive el día a día, sin embargo, cuando uno ve el trayecto que es, uno se da cuenta cómo las mismas historias se van realizando desde diferentes caras, ¿no? Y la población migrante haitiana, a pesar de que el Estado dominicano y el Estado haitiano han mantenido acuerdos, sin embargo, no es menos cierto que el Estado, como viven las personas migrantes haitianas en su gran mayoría aquí en el país, también, y todos los trabajos forzosos que tienen que hacer, siguen viviendo en una esclavitud moderna, con la idea de que ganan un salario, pero aún así, o sea, el derecho a una salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión, el derecho a que incluso a que sus hijos sean reconocidos, es una lucha constante. O sea, uno es ejemplo de esto. Y aún mi padre aún sigue trabajando la caña de azúcar, que ha sido un trabajo por desde siglos aquí en la República Dominicana, y que ha sido también lo que ha traído como consecuencia de que nosotras naciéramos aquí en el país, ¿no? Pero que a un país, un estado que muchas veces no le da esa oportunidad de la garantía económica a la población en salir adelante. Y luego entonces nos vemos en todas esas realidades que presenta Elena, que es donde, bueno, como hijos de migrantes haitianos que vinieron aquí en el país, luego se encuentran con un trabajo que no les permite avanzar, que muchas veces uno dice, wow, pero mi padre vino hace mucho tiempo en el país y no tuvo nada. Es que el mismo sistema económico era un sistema de explotación. Es un sistema esclavista que, bueno, remuneraba, todavía vas a los lugares donde aún cortan la caña, están esas producciones de mano de obra y es barata. O sea, un día de trabajo por todas esas toneladas de caña cortada
le pagan son 150 pesos. Entonces, y ya cuando la persona viene a cobrar ese dinero, o sea, tiene deudas. Entonces, esto no le permite avanzar. Y hoy en día nos encontramos de que nosotros, o sea, la edad que tengo, si desde un primer momento el Estado me da mi documentación, hubiese podido estudiar, hubiese podido avanzar, hoy en día quizás tuviera otra posición para ayudar a mis padres. Sin embargo, he tenido que luchar con el cuido, todo lo del cuidado de nuestros padres, porque no tienen un seguro médico, entonces uno tiene que trabajar desde adolescente, muy adolescente, luego tienes que luchar contra el Estado para que te reconozca y para poder estudiar, el hecho de ser negra, el hecho también de provenir de la pobreza, de provenir de un batey, que para muchos es algo que no existe, es lo más que puede haber, porque es sinónimo de migrantes haitianos. Entonces, poder también luchar contra eso, poder vivir todas estas realidades es lo que también nos lleva. Estoy yo, pero es la realidad que viven todos los hijos e hijas de padres migrantes haitianos que llegaron a finales del siglo XIX hasta ahora, que estuvieron desde la década del 80, 70, y que hoy ya son personas adultas mayores que no tienen un derecho ni siquiera a una pensión. Por eso también existe un movimiento de personas cañeras que le denominan, y son las personas adultas mayores ya de mucha edad que tienen que luchar para que el Estado le pueda reconocer el derecho a una pensión de ese dinerito que le descontaban, y hoy en día no. Y aún así, la semana pasada, una de estas personas con 71 años de edad fue porque le citaron a la policía y lo detuvieron. Inmigración se lo llevó al centro vacacional de Jaina, que es el lugar donde se llevan a los migrantes para deportarlos. O sea, una persona ya con imagínate, más de 5 décadas aquí en el país. O sea, una persona de 70 años que llegaron al país a los 16, a los 25, que tuvieron sus hijos, no tienen nada, o sea, no, ya el vínculo con Haití no está tan, imagínese usted en qué queda. Es una situación muy deprimente. Entonces, este documental también recoge eso y lo vivimos hoy en día también. ¿Y cómo se explica ese racismo tan profundo entre dos pueblos que tienen tantos lazos entre sí, ¿no? Familiares, inclusive, ¿no? O sea, ¿cómo surgió eso? ¿Hay algún momento? O sea, es como, de cierta manera, como están en la misma isla, uno pensaría, bueno, podrían ser países en solidaridad sobre algo, pero no, es lo contrario. Así que, ¿cómo se explicaría eso? Bueno, como decía Michelle, son razones históricas que se vienen dando con todo el tema de la colonización, con toda la separación también de Santo Domingo español, de Santo Domingo francés, y luego de toda esa revolución y toda la independencia o la separación que hubo, porque no se habla, o sea, de una independencia como tal de República Dominicana y Haití, sino que fue un acuerdo de separación, porque en ese momento no existía tal república, y que luego entonces, por los intereses, como decía Michelle al inicio, que había de que la parte de esta isla no reconocerse negro, no reconocer su identidad negra, ha habido como esa lucha de poder también más de todo el tema de anexión a España y luego todas las identidades que se han venido dando. Y bueno, como también simbología más reciente, son situaciones históricas que han sido también manipuladas por los mismos gobiernos de turno, que luego de poder sacar provecho y también de desviar y mantener la dictadura, los historiadores hablan mucho también sobre el tema bueno, pues con la dictadura de Trujillo, o sea, desde Trujillo y parte de los historiadores han también permeado a que se viva como lo que se dice, un imaginario de lo que es la población migrante haitiana en cuanto a lo que es la población dominicana. O sea, Haití es como todo lo malo,
el anti-haitianismo es instaurado también luego con la matanza del 37, cuando en la parte sur del país inicia toda una campaña de odio, de incitar de que la población migrante haitiana viene a invadir, que es lo mismo que se vive trabajando hoy en día, el tema de la invasión, ¿no? Que es muy trabajada y que hace que la misma población como desconoce su historia. Y también la población dominicana no reconoce que son negros. Entonces, desde las escuelas, desde los entornos, desde las comunidades, se habla, o sea, del migrante como el que come gente, el que hace la brujería, el que practica el vodú, y como que la parte es como más católica. Y entonces se van viviendo estos en las escuelas y muchas veces las personas no entienden y se van dando esos conflictos y que los gobiernos lo han utilizado muy bien para manipular a la población. Aquí, para desviar, todos los gobiernos han utilizado este tema para poder desviar todas las atenciones cuando quieren pasar un presupuesto, cuando quieren aprobar una ley que no es consensuada con la población, como en estos momentos que el presidente ha estado teniendo una baja muy fuerte, luego por tener un solo año, ahí los combustibles se han disparado, o sea, la economía está muy fuerte, las personas se están quejando muchísimo, tiene también unas denuncias de algo que ha salido, no sé, entonces toda esa, está también el pacto, la reforma fiscal, entonces son momentos bien fuertes y lo único que de verdad le funciona a los gobiernos para poder distraer a la población es el tema de la invasión y el tema haitiano aquí en nuestro país. Y esto entonces no solamente afecta a las personas migrantes, sino afecta a toda una población y muchas personas no entienden que esto es inhumano y afecta a lo que somos. Aunque yo nací aquí, eso me traspasa también, como decía Michelle, porque vivimos estas realidades del día a día y aún así somos discriminados porque entienden que formamos parte de esto. ¿Y hay algún segmento de la sociedad civil de República Dominicana que está en solidaridad con los movimientos que has mencionado, como el de cañeros o movimientos de inmigrantes haitianos por sus derechos? ¿O ustedes están solas en eso? Bueno, se podría decir, hay organizaciones que sí trabajan. Los que trabajan el tema son personas más o menos de la sociedad civil. Se pudiera decir que sí, hay aliados. Sin embargo, no en todos los sectores, porque puedes haber aliados en otros temas, muchos temas, pero el tema de la identidad por el derecho a la nacionalidad, el tema migrante, es un tema muy marginalizado. Y las personas que luchan o que están en solidaridad con esta situación, pues son tildados antidominicanos, que son vendepatrias y muchas veces han tenido también amenazas hasta de muerte por traicionar a la patria. Entonces, en estos últimos momentos también ha habido muchos enfrentamientos, han surgido muchos grupos que nos han enfrentado, incluso hubo una vez que había una marcha en solidaridad con la población migrante y tuvieron que cancelarla porque desde grupos que se hacen llamar los defensores de la patria amenazan con muerte, con quemar a las instituciones o con matar a las personas que apoyan entonces esto. Y eso de una forma u otra inconscientemente también va trabajando en la conciencia de las personas que nos apoyan. Pero sí aparecen poblaciones, organizaciones. De hecho, nosotras surgimos como movimiento porque fuimos acogidos por una organización dominicana que son de los padres jesuitas, que es el Centro Bonó, que ahora mismo es el Centro Montalvo. Y desde ahí, desde su espacio de formación y concientización, bueno, surge el movimiento reconocido para hacerle frente a esta situación, que bueno, en el documental también recoge mucho esto, y de cómo esto nos va a permitir también llegar a poder formarnos, a poder incidir, a poder reconocer quiénes somos. Desde ahí es que voy conociendo quién fue Toussaint Louverture,
Desde ahí ya yo me identifico como hija de padres migrantes haitianos. Desde ahí entonces ya le doy un valor más a mis padres. Ya yo no lo veo como ese picador de caña, veo que es algo esencial de su vida, de que es parte también que le ha permitido este destino y que, bueno, dependerá de nosotros seguir la misma situación, ¿no? Mm, sí, gracias. Y Michelle, no sé, tu La micrófono, sí. Sí, quiero solamente decir que lo que ha descrito Elena sobre esa campaña de la élite de institucionalizar un mito, ¿ah? Un mito, una narrativa que son mentiras porque no quieren que la población, el pueblo sepa la verdad. Hay una manipulación de narrativa que se ha hecho con los dictadores, pero lo que quiero decir, y hace mucho tiempo en las escuelas hay una campaña similar que se está aconteciendo ahora en los Estados Unidos también. Entonces, lo que se está aconteciendo en Dominicana no es tan diferente con los movimientos de derecho, con su racismo. Se está aconteciendo ahora mismo también aquí en los Estados Unidos. Y en los años que vienen, tenemos que tener mucho cuidado y de estar vigilante a ver cómo lo que se está pasando con esa batalla de narrativas que estamos en el medio de eso. Y en la educación, las escuelas son donde eso se está creciendo. Entonces, la única cosa que quiero decir es que lo que vemos con lo que está pasando, lo que Elena pasa en la película, sí se está aconteciendo allá en Dominicana y hay su particularidad, pero hay también es también un espejo para nosotros a ver tal vez lo que está aconteciendo que es similar aquí y cómo es que podemos también implicarnos más contra esos movimientos de derecho que están teniendo más y más poder dentro de nuestras comunidades. Sí, gracias, gracias. Sí, es verdad, el tema del autoritarismo creciente en el mundo es algo, ¿no?, que siempre están utilizando en casi todos estos casos la inmigración, ¿no?, como un tema para crear odio y separación, ¿no?, y consolidar el poder de gente autoritaria y sus compinches, digamos, ¿no? O sea, es como, francamente, un fascismo renaciente en tantos países. Así que, Y por bueno, eso... disculpa, quiero solamente No, decir no. más una Sí, cosa, agradecer a Elena porque es una mujer negra con una fuerza contra que nos están dando una luz a ese movimiento y que ella y sus compañeras, hay muchas atrás de ella también y estoy agradecida a ese trabajo que se está haciendo, que es muy esencial a poder ver un cambio para las generaciones que vienen. Y gracias, Elena, por su trabajo. sí, gracias, Bueno, Elena. no, gracias, Y gracias. gracias, Michelle. Gracias, Michelle, también por traer la realidad, porque ¿qué pasa? Si no hay personas que se interesan por estas historias, a través de sus lentes, mostrarle al mundo, no sale. Y a pesar de que uno también lucha y lucha, esto no va a salir a la luz de todo el proceso, cómo debemos vivir el día a día para poder salir adelante en un mundo que debería de ser libre, iguales para todas y todos. Sin embargo, son las mismas personas las que ponen trabas, ¿no? Los diferentes diferencias de colores, las estratificaciones sociales entre un ser y otro. Entonces, gracias de verdad por todo esto y mostrar también este tema de no solamente la victimización, ¿no? De, bueno, ay, no me dieron mi documento y bueno, me quedo ahí, ¿no? Sino también el documental trata sobre, o sea, esa vida de uno y a veces uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? O sea, me negaron la documentación, pero la vida sigue, mis padres están ahí, hay que seguir luchando para poder
obtener esa documentación para poder tener ese derecho. Mientras luchamos por la documentación, está la pobreza. Están las situaciones del día a día, las enfermedades, los problemas que pasan, está la situación económica, entonces que van siendo el día a día de las personas para poder sobrevivir y hay que ir resolviéndolo y parte también de esto el documental lo presenta, o sea, de la victimización a también actuar por ese derecho, por ese reconocimiento, por el conseguir el pan del día a día y así. Bueno, en esa nota también creo que tenemos que terminar, pero quiero agradecerles a ustedes dos por este documental tan inspirador y tan relevante y espero que mucha gente lo vea. Así que bueno, gracias. Ok, muchas gracias, Paco, por su tiempo. Gracias. Trabajo también. Y su trabajo de lucha también, Paco. Gracias. Y seguimos en la lucha. Sí. Inspirados. Bye.